buenos días. Le habla Francisco Páez Alicea, secretario de Hacienda, y hoy también en mi rol de principal oficial de Finanzas Públicas del Gobierno de Puerto Rico. Ya nosotros hemos hecho en el Departamento de Hacienda como unos 8 o 9 episodios de Conéctate con Hacienda, y yo tengo que decir que de todos, este es el episodio más sustantivo, que habla básicamente de redistribución de riqueza y de cómo podemos mejorar la calidad de vida de muchas personas en Puerto Rico. Hoy hablaremos un poco del sistema Suri, los últimos avances que hemos tenido, cuándo será esa fecha para poder comenzar nuestro ciclo contributivo, y también me gustaría compartir con ustedes unos análisis económicos y financieros de cómo la vida de gran parte del magisterio público se va a ver sumamente beneficiada con el anuncio que hizo ayer el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, particularmente ese aumento de salario de $1,000 mensuales a este componente del magisterio. Número uno, vamos a hablar de Suri. Todos sabemos que el ciclo contributivo va a comenzar este próximo 15 de febrero. Vamos a hacer unos ajustes a nuestro sistema para mejorar la calidad y esa experiencia que tienen los contribuyentes en la utilización de este sistema, que tanto le ha dado a Puerto Rico en los pasados años. Para poder lograr esos ajustes, el equipo de trabajo necesita apagar la plataforma el 11 de febrero para salir nuevamente en vivo este 14 de febrero y así poder proveerle a ustedes una mejor plataforma mucho más moderna, mucho más ágil y sobre todo mucho más simple para la utilización de todos los contribuyentes en Puerto Rico. De igual manera, el sistema Suri, como ha ocurrido en otros años, va a permitirle a los contribuyentes radicar su planilla gratuitamente a través de esta plataforma, por lo cual no va a necesitar intermediarios o estos proveedores privados para radicar la misma de manera gratuita. Obviamente, los que quieran seguir utilizando estos proveedores privados pueden contactar a los mismos. En las pasadas semanas estos han sido certificados para poder utilizar el sistema del Departamento de Hacienda y que puedan radicar las mismas y recibir la certificación. Sin embargo, gratuitamente vamos a ofrecer el servicio Suri. ¿Qué necesitas para poder radicar esta planilla? Simple, tener cuentas en el Sistema Unificado de Rentas Internas. Ya son cientos de miles de puertorriqueños que han logrado tener su cuenta a través de Suri, así que en caso que intereses utilizar esta plataforma gratuita para la radicación de planilla y no tengas cuenta, no vaciles en contactarnos a través de nuestro número de teléfono. Hacienda Responde. Puedes contactarnos utilizando las redes sociales también o solicitar una cita a través de Turnos PR. Ya habiendo hablado un poco de Suri y de los nuevos anuncios que presentamos en los pasados días, quiero hablarles un poco a ustedes de los acontecimientos recientes en cuanto al mejoramiento no tan solo de salario, sino de calidad de vida de gran parte del magisterio público. El gobernador ayer hizo un anuncio para mí fundamental, convirtiéndose en el gobernador que le ha honrado un aumento de salario más significativo probablemente en la historia de Puerto Rico, y que sí, queremos aclarar ciertas dudas que ha surgido como consecuencia de este anuncio. De igual manera, también quiero aclararles al magisterio público los distintos programas de incentivos que corren durante este ciclo contributivo para beneficio de no tan solo el magisterio, sino de todos los puertorriqueños, pero que definitivamente mejoran la economía de estos profesionales de una manera sustantiva y que no necesariamente se le ha dedicado la cantidad de tiempo de información y orientación a este grupo. Quiero comenzar primero por un programa de incentivos a nivel federal, el llamado Child Tax Credit. Y nosotros en el Departamento de Hacienda hicimos un ejercicio de calcular cuánto aproximadamente el Child Tax Credit se beneficiaría a los miembros del magisterio público y también maestros del sector privado. Y francamente, los números que pudimos proyectar definitivamente ameritan ser discutidos públicamente, de manera tal que todos podamos saber cómo mejora la calidad de vida de este segmento de la población. Le voy a pedir a la producción que nos pase acá a la pantalla
Vamos a hablar primero, como les hablé, de crédito, de este Child Tax Credit, que es el crédito por hijo dependiente. Básicamente este crédito aplica a todo el magisterio, ya que ninguno de estos se pasan de los umbrales de ingresos establecidos por el Tesoro Federal y la legislación a nivel federal. ¿En qué consiste este crédito? Básicamente recibiría $3,000 por dependiente que tenga una edad de 7 a 17 años o $3,600 en caso de dependientes que tengan 6 años o menos. Cuando hicimos la proyección a nivel de la información que tenemos en el Departamento de Hacienda como contribuyentes que radican planilla identificados como maestros, nos dimos cuenta de un número de $70 millones que se distribuirían a esta clase. Y yo creo que esto es una cantidad, ¿verdad?, que amerita ser discutida, es $70 millones a través de este programa federal, literalmente inyectado en el bolsillo de todos los maestros y maestras en Puerto Rico. Este no es el único incentivo que hay disponible para el magisterio. También se encuentra el crédito por trabajo. Es un crédito que, a pesar de que, que hay una gran parte de subvención federal, de igual manera también se nutre de $200 millones del Fondo General. En el Departamento de Hacienda, luego, ¿verdad?, de todo este debate público y obviamente de conocimiento de las condiciones que han trabajado este componente del magisterio público por décadas, nos dimos a la tarea de ver cómo este crédito por trabajo afecta o beneficia positivamente al componente, a este personal docente del gobierno de Puerto Rico. Y acá nos dimos a la tarea de hacer la proyección y, utilizando datos económicos de nuestro sistema de administración contributiva, nos percatamos que serían $50 millones que se inyectarían adicional al aumento que el gobernador de Puerto Rico anunció recientemente. Cuando sumamos ambos programas, y en este caso en el programa de crédito por trabajo, básicamente aplica a todo contribuyente que trabaje, que genere salarios, que es el caso de los maestros, y que no exceda de ciertos umbrales de ingresos. Ese crédito va aumentando hasta $6,500 en caso de personas que tengan hasta 3 dependientes. En el caso que tengan 2 dependientes, el crédito va a llegar a $5,500, a un máximo de $5,500. En el caso de un dependiente, serían $3,500 aproximadamente. Y en el caso de no tener dependientes, podría cualificar hasta un máximo de $1,500. Así que el crédito puede sonar un poco complejo, pero básicamente funciona en virtud de tu estatus civil, de los ingresos generados y de la cantidad de dependientes que puedas tener. En la medida en que más dependientes tengas y menos ingresos generes, por regla general el crédito va a ser más alto. Más adelante en el programa les voy a dar un ejemplo de un maestro que generó $14,000, cuánto recibiría de crédito por trabajo y cuánto recibiría de crédito por hijo dependiente, más el aumento anunciado por el señor gobernador en virtud, ¿verdad?, de los fondos que identificó el señor gobernador recientemente. Una vez sumamos ambos programas de crédito, estamos hablando que la clase docente en Puerto Rico, o gran parte de la clase docente, recibiría aproximadamente $120 millones, estipulado que en esta parte pudiesen haber miembros o personal docente del sistema de educación privado en Puerto Rico. Pero no es menos cierto que quien mueve la aguja en cuanto a estos $120 millones, de literalmente el dinero en el bolsillo de los maestros, corresponde a maestros del sector público. ¿Qué deben hacer para recibir estos beneficios? Para recibir el beneficio de crédito por hijo dependiente, es importante que radiquen el formulario 1040-PR. Esto es una planilla federal que administra el Servicio de Rentas Internas Federal. Sin embargo, no significa que va a pagar contribuciones federales. Esto lo que significa es que el formulario va a identificar el ingreso para propósitos informativos, para asegurarnos que cumplas con los parámetros en ley, que yo proyecto que 99% de los maestros podrían cualificar a base de su información de salarios, y obviamente señalar la información básica de tus dependientes, ya que ese crédito
es solo por dependientes de 17 años o menos. En cuanto al crédito por trabajo, este crédito forma parte de tu planilla de contribución sobre ingresos de Puerto Rico. Así que una vez vaya a Suri gratuitamente en el nuevo y modernizado Sistema Unificado de Rentas Internas, vas a preparar tu planilla y en esa preparación el sistema ya está diseñado para calcularte y completarte lo que es el anejo CT, el anejo de crédito por trabajo. Y ahí se determinará el crédito correspondiente y forma parte de un crédito contributivo que reduce tu responsabilidad contributiva y en caso de cubrir la totalidad de su responsabilidad contributiva, cualquier exceso se convierte en reintegro. Pueden haber maestros que no tengan responsabilidad contributiva, en cuyo caso ese crédito por trabajo lo recibirían en su totalidad. Y esto es súper beneficioso para el magisterio. Premia el trabajo y definitivamente aumenta ese poder adquisitivo y definitivamente ayuda, ¿verdad?, a poder paliar esos retos económicos que enfrenta este componente del pueblo de Puerto Rico. Habiendo dicho eso, es importante hablar de por qué estamos donde estamos en cuanto a promesa. Definitivamente ha sido un capítulo en la historia de Puerto Rico complicado a nivel gubernamental y definitivamente a nivel social. Y yo identifico cosas o los eventos que nos trajeron hasta aquí. Y obviamente el modelo económico de Puerto Rico en las pasadas décadas definitivamente contribuyó a que no pudiese haber un desarrollo económico sustentable, que pudiese garantizar unos niveles de recaudo y poder cubrir todas las responsabilidades del gobierno de Puerto Rico. Prácticas no necesariamente apropiadas en cuanto a los márgenes prestatarios y a la solicitud de préstamos y de bonos para cubrir gastos corrientes del gobierno de Puerto Rico y obviamente un mal manejo del Tesoro de Puerto Rico. Todo esto nos llevó a un episodio básicamente de pasar por un proceso de quiebra y tener que reestructurar no tan solo la manera en cómo funciona el gobierno, sino también reestructurar la forma y manera en cómo confeccionamos nuestros presupuestos de una manera responsable y de una manera que pueda atender las obligaciones del gobierno de Puerto Rico sin menoscabar nuestras obligaciones futuras y sin tampoco hipotecar de una manera irresponsable el futuro de Puerto Rico. Yo llevo en el gobierno de Puerto Rico ya unos 5 años, voy para mi 6º en distintos roles. Y definitivamente tengo que decir que el reto de promesa a nivel operacional está inherente y está ahí. Y los datos hablan por sí solos. La carencia de autonomía a nivel fiscal, cómo restringe la capacidad del Ejecutivo de poder tomar decisiones y de poder disponer del presupuesto de Puerto Rico, pues definitivamente reduce ese marco de operación que puede tener un gobernador y una asamblea legislativa en la toma de decisiones fiscales. Por eso ustedes han visto en los pasados que hemos roto récords de recaudos, sin embargo no se ha podido traducir necesariamente en una utilización de estos recursos para poder subvencionar ciertos aspectos de política pública. Esto nosotros tenemos obviamente la esperanza de lograr la responsabilidad fiscal y la transparencia, que se han dado avances significativos, la emisión de estados financieros, que estos estados financieros al ser emitidos reflejen una recuperación fiscal de parte del Estado, pero definitivamente es un proceso que ha tomado tiempo, incluso más que tal vez los funcionarios del gobierno hubiésemos deseado, pero definitivamente cuando estamos hablando de unas quiebras municipales más grandes en la historia, pues definitivamente sabíamos que esto iba a ser un proceso complejo y que iba a tomar muchísimo tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el significado de promesa y qué trae el plan fiscal? Recordemos que a nivel financiero el gobierno de Puerto Rico opera a través de un plan fiscal que es certificado por la Junta de Supervisión. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha logrado avances de que la Junta deje
de perseguir la implementación de políticas de austeridad y se han podido ir integrando ciertas iniciativas en el plan fiscal para asegurarnos que el presupuesto de Puerto Rico, en vez de convertirse en un mecanismo de austeridad, se convierta en uno de mayor equidad y que se pueda implementar en la medida posible la política pública y la visión del gobierno electo por las personas en Puerto Rico. Sin embargo, una vez se plasma ese plan fiscal, definitivamente en cuanto a la disposición de fondos estatales, convierte, ¿verdad?, en un reto utilizar fondos que ya no estén considerados en ese plan fiscal certificado. Básicamente, otorgándole a la Junta de Supervisión Fiscal facultades bastante amplias en la utilización de estos recursos. Y por eso ustedes han visto iniciativas del gobernador que se han ido de alguna manera subsidiando con transferencias federales, ya que el plan fiscal no necesariamente tiene injerencia sobre la utilización de fondos federales de Puerto Rico, dándole a Puerto Rico cierto grado de flexibilidad en conjunto con los paquetes de estímulos federales o de fondos federales que se han transferido a Puerto Rico, particularmente relacionados a aquellos de la pandemia. De ahí surge todo este andamiaje en Puerto Rico y, como les había hablado, y creo que también es relevante tocar, el asunto de las proyecciones de ingresos. El gobernador ha hablado en tiempos recientes de cómo se ha visto una recuperación económica de Puerto Rico y cómo esta recuperación económica se traduce en recaudos. Para darle un poco de trasfondo en cómo vamos con los recaudos, en términos de la proyección, se ha recaudado 939 millones por encima a la fecha de hoy durante este año fiscal de lo que se había proyectado originalmente. Recordemos que cuando el gobernador presentó un presupuesto a la Asamblea Legislativa, uno de los argumentos que le presentó a la Junta de Supervisión Fiscal y a la Asamblea Legislativa es que la proyección que había determinado la Junta estaba un poco subestimada. El gobernador sabía, ¿verdad?, el gobernador y su equipo fiscal, todos conocíamos que había una gran probabilidad de que recaudáramos más de lo que la Junta había establecido. Y definitivamente el tiempo nos ha dado la razón. Como sé que nos las va a dar el futuro, nos va a dar la razón en otros planteamientos que ha estado presentando el gobernador de Puerto Rico recientemente, particularmente con la visión de cómo se va a subsidiar este aumento de $1,000 mensuales al magisterio público. Estos son los resultados a la fecha de hoy. Detractores del Departamento de Hacienda recientemente han señalado que este aumento responde a la inflación y por eso es que se ve en términos generales el aumento en recaudos a nivel de impuestos de venta y uso, pero esos mismos detractores no pueden explicar por qué han habido sobre 500 millones de recaudos por encima de la proyección en términos de contribución sobre ingresos de individuos y corporaciones. Es uno de los grandes indicadores de que en efecto hay una recuperación económica en Puerto Rico y que las decisiones que se han tomado a nivel salubrista con el manejo de la pandemia definitivamente han ayudado a acelerar esa recuperación económica. Y les voy a hablar, y tal vez pueden visitar estos videos en cuanto al manejo de la pandemia en distintas alocuciones pasadas mías, proyectando cómo sería la recuperación del COVID. Y yo anticipaba que iba a ser una recuperación un poco más lenta de lo que ocurrió con el huracán María. Y en aquel momento lo veía porque veía en la medida en que la salud va mejorando, va la vacuna, el manejo del COVID, pues progresivamente pero paulatinamente se iba a ir recuperando la economía, distinto al huracán María, que una vez ocurre el acontecimiento del huracán, viene un proceso de reconstrucción de emergencia de manera inmediata y esto trajo capital del gobierno federal, mano de obra también extranjera, en conjunto con el esfuerzo de todos los puertorriqueños y se vio un despunte económico y que se manifestó en los recaudos. El COVID ha sido algo similar y para mi sorpresa, a base de mi alocución en el 2020, definitivamente el progreso económico pues, ha sido más acelerado de que incluso yo podía proyectar como secretario de Hacienda y puertorriqueño. Y hoy se está materializando. ¿Qué ha dicho el gobernador Pierluisi? Este indicador se va a seguir manifestando de cara al futuro y que esto nos va a poder ayudar a seguir integrando poco a poco mejores escalas de salarios
a nivel del sector público y de igual manera poder subvencionar con fondos estatales de aquí al 2024 el aumento en el presupuesto como consecuencia de ese merecido aumento del magisterio público en Puerto Rico. Habiendo dicho eso, podemos ver otros indicadores. El IBU, yo creo que va un poco más allá de la inflación que hemos enfrentado a nivel global, que se ha manifestado en muchas jurisdicciones, incluyendo los Estados Unidos. Aquí hay un elemento de fiscalización fundamental. En el pasado, las ventas por internet, a pesar de que estaban sujetas al IBU, ni los vendedores remotos las cobraban, ni los individuos en Puerto Rico, por regla general, se autoimponían esa contribución. Nosotros hemos ido fiscalizando esto, ha tomado 3, 4 años, pero definitivamente los desarrollos se van viendo. Y ya son decenas, por no decir cientos de millones, que se han podido recaudar a través de estos esfuerzos de pura fiscalización. Así que ciertamente los productos pueden ser más caros. Esto también reduce el poder adquisitivo de los puertorriqueños, en cuyo caso pudiera también haber reducido el consumo y haber neutralizado los recaudos del IBU. Sin embargo, estamos viendo un aumento en cuanto a la totalidad, ¿verdad?, de consumo en Puerto Rico. Y voy más allá, se está manifestando también por encima de lo que se había recaudado el año anterior. Así que es un indicador bien importante que creo que todos debemos conocer y democratizar toda esta información para la discusión pública. Esto enriquece, el poder saber estos datos enriquece la discusión y nos obliga a nosotros como gobierno a hacer un mejor trabajo aún en cuanto a la información que se lleva a cabo y en cómo se analizan estos números. De igual manera, podemos verlo en otros métodos de contabilidad, estas proyecciones. Los arbitrios de RON se han mantenido bastante estables. Vehículos de motor ha sido un año bastante bueno. Así que todos los renglones, no tan solo el impuesto de venta y uso, todos los renglones han mostrado una mejoría en cuanto a años anteriores, pero sobre todo a la proyección que presentaba la Junta de Supervisión Fiscal. Este aumento de recaudos permite que se pueda ser flexible o hasta cierto grado irresponsable en la creación de política pública, fiscal y en proyectos de ley que no presenten medidas de repago de las distintas iniciativas. Absolutamente no. Esto lo que sí establece es que hay un camino que de una manera integrada y coordinada podamos darle mejores servicios a la ciudadanía, y gran parte de mejorar los servicios a la ciudadanía responde a cómo preservamos, mantenemos y mejoramos nuestro capital humano. No obstante, no nos releva a nosotros como gobierno de tener que ser responsables en la implementación de medidas, y tampoco nos exime de cumplir con promesas y las determinaciones que hace la Junta de Supervisión Fiscal en la implementación de esta ley. Se ha logrado mucho con la confirmación del plan de ajuste. Creo que es el paso más significativo para salir de la quiebra y salir de la Junta de Supervisión Fiscal. Obviamente queda todavía un camino por qué recorrer y requiere una colaboración de ambas partes, tanto de las ramas de gobierno de Puerto Rico como de la Junta de Supervisión Fiscal. Y eso me lleva a básicamente cómo se debe configurar un presupuesto anual. Cuando yo veo personas, que yo creo que es por desconocimiento, que hablan de fondos recurrentes y garantizados, pues definitivamente pierden de perspectiva qué fue lo que nos trajo aquí. De manera periódica, la Constitución nos establece de manera anual, siempre tenemos que revisitar cuáles son esas decisiones de política pública, cuáles son esas prioridades de gobierno y qué recursos tenemos disponibles, particularmente a través de nuestro sistema impositivo, pero también de la maximización de las transferencias federales. Un gobierno que no maximice recursos federales para liberar presupuesto estatal para llevar a cabo gestión pública, pues definitivamente sería un gobierno que no está llevando su tarea desde la perspectiva financiera de una manera eficiente y efectiva.
El gobernador, como parte de su propuesta a nivel del magisterio, yo entiendo que ha sido sumamente creativo y eficiente dentro del contexto y las facultades limitadas que tiene el gobierno de Puerto Rico en la actualidad. No, el gobernador de Puerto Rico no puede ir unilateralmente, sin autorización de la Junta de Supervisión Fiscal, y asignar fondos estatales para aumentar salarios que no estén ya provistos en el plan fiscal. El plan fiscal no está escrito en piedra. Esto es un documento dinámico. Han habido innumerables enmiendas a este plan. ¿Qué está haciendo el gobernador? Vamos a asignar fondos federales ahora para que comience casi de manera inmediata el aumento al magisterio público, y básicamente le ha dado la tarea al equipo fiscal del gobernador de asegurarnos que de cara a 2 años debamos establecer como política pública este aumento y que sea subsidiado por fondos estatales. Obviamente, en el proceso de diseñar ese presupuesto para particularmente el año 2024, tanto el director de OGP como el director de AFAF y actualmente secretario de Estado, nos sentaremos como equipo y hilvanaremos ese presupuesto, incluyendo esta visión de política pública nunca antes vista de darle una justicia salarial al magisterio público. Ya la determinación de política pública está garantizada. Ahora nos resta buscar al equipo fiscal distintas alternativas de fuentes de repago. Si me preguntan a mí, obviamente, como todo, no va a haber una sola solución que haya, ¿verdad?, los fondos incrementales en cuanto al presupuesto. Será la combinación de factores. Eficiencia en transferencias federales, que mucho tiene que ver Medicaid, un sistema impositivo mucho más eficiente, que mucho tiene que ver la reforma contributiva que ha perseguido el gobernador a través de la creación del grupo asesor, sino que también eficiencia a nivel de operación de gobierno que nos pueda liberar partidas presupuestarias del fondo estatal y designarlas para la subvención de este aumento, que a nivel de salario podría rondar en unos 360 millones aproximadamente cuando se incluyen ciertos beneficios marginales. Ya el gobernador dio la instrucción y su visión de política pública, y razones sobran para implementarla. Definitivamente los maestros merecen un mejor salario. Yo he sido portavoz de un salario justo para los empleados públicos. De hecho, es lo que me ha llevado a mí a continuar en el servicio público. Yo persigo lo mismo, no tan solo en el magisterio público, también en el Departamento de Hacienda, donde se han dado pasos sustantivos para lograr esa equidad económica y financiera a nuestros empleados, que tanto le han dado al Departamento de Hacienda y que nos podría poner en posición eventualmente de poder reclutar el mejor personal posible, porque definitivamente nuestros empleados con el pasar del tiempo van envejeciendo y se van retirando, y tiene que haber esa transición organizada. Así que en términos generales yo coincido totalmente con esta visión de utilizar el servicio público, el perfeccionamiento del servicio público para mejorar los servicios, y tiene que haber una mejor remuneración, y el gobernador ha dado uno de los pasos más significativos. Así las cosas. Yo entiendo que todas las personas aspiremos a pagarle mejor al ministerio, ¿verdad?, al magisterio público, al magisterio, ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico. Y definitivamente el gobernador no tan solo buscó a corto plazo la alternativa más inmediata y más eficiente que dentro de sus facultades para poder asignar los recursos, sino que también ya tenemos la ruta para a largo plazo también subvencionar la misma. Pero esto tiene que ser un esfuerzo colaborativo de todas las partes. No tan solo con las palabras se ayuda al magisterio, sino también con nuestras acciones. En mi caso, como funcionario del gobierno de Puerto Rico, implementando con creatividad y sentido de urgencia las políticas fiscales del señor gobernador, sino también como contribuyente. ¿Cuál es mi recomendación a todas las personas en Puerto Rico? Si queremos aportar nuestro grano de arena, definitivamente tenemos que cumplir con nuestras contribuciones.
Y de paso, gran parte de ustedes van a recibir un crédito por trabajo o un crédito por hijo por dependiente, en cuyo caso sería una transferencia de capital nuevo dentro de la isla, trayendo consigo no tan solo una mejor calidad de vida para ustedes, sino ayudando a crear una mayor actividad económica en nuestra isla y que podamos seguir teniendo los niveles de recaudo que ya probé que hemos tenido en el pasado. Así que mi llamado a todos ustedes, y por eso comencé con Suri, desde 15 de febrero comiencen a erradicar su planilla de contribución sobre ingresos. Soliciten el crédito por trabajo. Soliciten también el crédito por hijo dependiente a nivel federal a aquellos individuos elegibles. Estamos hablando de una inyección de 2.5 billones a la economía de Puerto Rico. Eso definitivamente ayuda a tener una actividad económica sustentable y a largo plazo, que ayuda no tan solo a equilibrar un poco o hacer un aliciente de inequidades sociales y económicas, sino también ayuda implícitamente a mejorar, a mantener los recaudos que hemos tenido y así simplificar la vida del equipo fiscal para hallar la subvención de las operaciones de gobierno, que sé que incluirán el aumento al magisterio público. Maestro que me está escuchando, los 10,000 pesos o los 1,000 pesos de aumento mensual, esos $12,000, te puedo garantizar que se van a estar depositando en el futuro cercano y te puedo garantizar que según la determinación de política pública del gobernador, se estarán depositando en el 2024, 2025 y es nuestra tarea y no es la primera vez que tenemos que ir a buscar recursos para destinarlo para propósitos de política pública. Eso es lo que hace el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia de Presupuestos y la Agencia Fiscal del Gobierno de Puerto Rico todos los días. Y así como hemos cumplido en el pasado, confía que vamos a cumplir en el presente y en el futuro. Con esto los dejo. Ya la semana que viene estaremos hablando de asuntos más particulares del ciclo contributivo y espero, ¿verdad?, haber podido aclarar las dudas, haberles dado un trasfondo del proceso presupuestario de Puerto Rico y haberle hecho un llamado de que soliciten todos estos incentivos que no tan solo los ayuda a ustedes, sino nos ayuda a todos como isla. Muchísimas bendiciones y gracias por sintonizar este programa. Audio Jungle. Audio Jungle.